Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Martínez, estudiante de la Universidad de los Andes, en especial de la clase de ambientes de aprendizaje. Y esta es mi autobiografía, ejercicio de autobiografía para el segundo semestre del 2019. Comenzando entonces mi autobiografía, comenzaré con mis primeros años de vida, que es principalmente con mi familia y pues con el kinder, pero más que todo yo quería mi familia. Es el primer ambiente que yo pues tengo, y creo que uno aprende lentamente las cosas pues interactuando, como por señas, un poco más por lo que uno logra entender en pues, su poco conocimiento del mundo. Realmente no voy a entrar mucho profundidad en este tema porque yo siento que es difícil explicarlo, en especial porque creo que mucho de lo que yo soy comenzó en los primeros años de mi vida, pero no tengo suficientes recuerdos para entrar a cabalidad. Así que voy a proseguir directamente a mi primer colegio, mi primer y único colegio realmente, que es el Gimnasio Moderno. Entré al colegio en el 1999 y salí en el 2012 para luego posteriormente entrar en la Universidad de los Andes en el 2013, primer semestre. En este colegio yo siento que el ambiente o pues como la forma de aprender era por medio de cátedra, por decirlo así. Los primeros años era un poco más de interacción y ejemplo, por decirlo así, y pues de información, como relación de elementos, un poco diferente a la cátedra más tradicional que se ve, yo creo que más adelante en el colegio, pero por decirlo así, muy similar en cuestiones de que va avanzando, por decirlo así, es como un poco más gradual. Son dos como puntos, creería yo, el de antes de la cátedra y el de después de la cátedra. En ambos principalmente aprenden los estudiantes y los profesores. No sé cuánto por decirlo así los profesores, pero siempre siento que ellos van aprendiendo cada vez más de nosotros y cómo enseñarnos mejor. Como les decía, pues cómo enseñarnos mejor y nosotros como estudiantes pues la información que necesitamos y luego cómo usarla en un futuro en nuevas situaciones y pues nuevos contextos. Ya les dije un poco cómo se aprendía, cuando aprendemos más que todo en las aulas de clase, a veces en temas externos con actividades específicas que se hacían, pero en general era con estos elementos. Y pues se aprendía de los profesores, casi que primordialmente. Habían veces que sí, incluso aprendíamos virtualmente, muy poco, pero ya en los últimos 6 años del colegio aprendí bastante, pues, el internet o libros que tocaba leer. Eh, y pues bueno, los conocimientos se mostraban principalmente por medio de quizzes o talleres, o pues exámenes en su efecto, que demostraban nuestros conocimientos y luego su posterior aplicación en otros temas también lo reiteraba nuestro conocimiento. Bueno, continuando, voy a recalcar ahora el segundo ambiente de aprendizaje, pues tercero, perdón, que yo considero primordial en mi vida, que son las excursiones que se realizaron en el colegio. Hay varias excursiones, que son estas 3, 4 excursiones. Una en los alrededores, pues una de ellas fue en los alrededores de Bogotá. Llegamos a este pueblo con estas estatuas y también nos contaron la historia sobre los silleros de rosas, los cuales llevan en su espalda grandes ramos de rosas que a veces, si no estoy mal, competían en cierta época del año. Y pues realmente en estas todas excursiones eran interacciones con la sociedad. En esta era en Leticia, que nos pasamos por un momento por Brasil. Eh, Luego también teníamos una en el Perú y por último una en Italia. En general, en todas las experiencias se aprendió más que todo interactuando con las demás personas, por decirlo así, con la sociedad. También, pues, incluso a veces no con la sociedad, sino con la experiencia en sí, por decirlo así. El viaje en sí ya era una experiencia, así no me encontrara con nadie. Yo creo que aprendí cosas de aprender a viajar, cómo lograr, pues, por decirlo así, sobrevivir en estos viajes. Fuera, pues, del hogar, por decirlo así, lejos. Creo que todos aprendíamos, los profesores y nosotros que íbamos de viaje. Yo creo que tal vez un poco la sociedad que nos veía, pues, pero no, creo que un poco en mucho menor medida. Aprendíamos interactuando, por decirlo así, también gracias a la ayuda de guías que nos contaban información, o incluso en el mismo lugar tenía tabletas con información, entre otras cosas. Eh, Aprendíamos, como decía, del lugar o de la sociedad
y la forma de mostrar esto es posterior pues conocimiento nuestro en conversaciones, la interacción luego que teníamos con ciertos lugares. Digamos, yo creo que es muy diferente la interacción que ahora podría tener en un futuro con lugares europeos que pues con la sociedad colombiana o países latinoamericanos, gracias a estos viajes, por decirlo así. En general es bastante interesante y pues son ambientes que, aunque tienen, por decirlo así, la misma base que es explorar y contactarse con la sociedad, cambian muchísimo gracias a pues el ambiente, por decirlo, el entorno. Es muy diferente, por decirlo así. Bueno, ya en mis últimos años del colegio, para ser exacto en el 2011, eh, formé parte por un tiempo de una organización llamada Un Techo para mi País, en la cual ayudábamos a construir casas para personas en necesidad en la parte del sur de Bogotá. Esta organización está en gran parte de América Latina, si no estoy mal comenzó en Perú. Y pues bueno, en general fue una experiencia muy importante, aprendí mucho, como creo que también las personas que ayudamos a construir un hogar nuevo, un techo por decirlo así, que le da inicios a su avance para salir de su estado, pues de, por decirlo así, del barrio o de la comunidad, de pobreza y pues de como agresividad que a veces se encontraba, porque en esos barrios hay bastante violencia en ciertas situaciones. En general creo que todos aprendíamos, tanto nosotros por nuestro interés de que la gente siga adelante, como de ellos, pues nosotros de ellos, eh, al ver nuevas formas de vivir, de interactuar, como la humildad. Bueno, en general habían muchas cosas que nosotros aprendíamos y que ellos aprendían, perdón. En general, a lo largo de la experiencia se aprendía, creo que lentamente, y en ciertos casos ciertos momentos uno tenía, como por decirlo así, la iluminación de wow, esto pasó, es verdad, y uno como que gana algo, ¿no? Como un valor dentro de sí. Ya eso más adelante se puede observar, cómo uno aprendió de ello, cómo uno ganó cosas y cómo ellos también en muchos casos salieron adelante, que es una cosa que me siento un poco orgulloso, pero también he de admitir que no estuve el suficiente tiempo para poder lograr las metas que lograba y no me he puesto otra vez en contacto, tristemente. Continuando entonces, ya en el 2012 terminé el colegio, entré a la universidad en el 2013, primer semestre. Es un ambiente creo que bastante similar al del colegio, pero con una gran diferencia, que ya no solo, o sea, como el nivel de aprendizaje de los profesores es como diferente, por decirlo así. Creo que ya no nos ven solo como unos niños mocosos, por decirlo así, como nos veían en el colegio, sino como ahora una persona más, un adulto más que, aunque bastante desinformado, creería yo, ya está un poco más consciente de cómo es el mundo. En muchos casos, a veces creo que sabían ciertas personas más que los profesores sobre un tema, yo creo, porque la vida, los años no vienen gratis, por decirlo así. Eso sí, con seguridad. Eh, Aprendían los profesores un poco de, pues bueno, cómo enseñar de los estudiantes, incluso de ciertas situaciones de la vida que a veces pasaban dependiendo de la clase. Y pues nosotros aprendíamos pues lo que nos brindaban los profesores, tanto como las personas que hay, como lo que se quiere el mundo, o pues de nosotros en muchos casos. Y pues ya un poco una vista más grande de lo que uno va a hacer, por decirlo así. Aprendíamos más que todo en los salones de clase. A veces habían actividades pues, pues, afuera del salón de clase, por decirlo así, que también nos daban ciertas cosas que aprender. En muchos casos se dio, pero bueno, se aprendía un poco de todo, diría yo. Ya esto se iba notando, pues en ciertos casos por obligación a lo largo de la carrera, que uno iba efectivamente aprendiendo y que pues los profesores efectivamente lograban transmitir su conocimiento y los libros también. Ya en cierto punto, en el 2016, yo no había solucionado mi situación militar y decidí, pues concorde con mi familia, prestar el servicio militar. En el segundo, tristemente no llegué directamente a esa etapa. En el 2017 fue que comencé a prestar servicio el 1 de mayo y terminé el 1 de junio del 2018. Debido a las elecciones me alargaron un poquito más el prestar servicio, pero se realizó la acción. Presté servicio en el Bazar 13, batallón de apoyos y servicios para el combate
número 13, que queda en el Cantón Norte, en la 106,9 de Bogotá, y tuve mi entrenamiento en Usme. Esta es una foto de ese, pues, ya finalizado el entrenamiento cuando juramos bandera. Y pues bueno, en este ambiente yo creo que era completamente diferente a lo que yo nunca había visto. Se aprendió, yo quedo entre los soldados, de los soldados a los superiores, de los superiores a los soldados, creo que en menor medida de los superiores a los soldados, pero igual había aprendizaje, tanto como de los superiores en, pues, liderar, por decirlo así, comandar, los suboficiales que nos, por decirlo así, entrenaban, como de los soldados en entender que hay que seguir cierta disciplina y pues aprender elementos del ejército para no, pues mejor dicho, para que continúe la institución, por decirlo así. Incluso aprendimos muchas cosas de derechos humanos, manejo de armas, formaciones, oraciones e himnos del ejército, entre muchas otras cosas. Todo esto casi siempre era bastante apresurado en los primeros 4 meses. Ya después de los 4 meses de entrenamiento, uno más lentamente, por decirlo así, por repetición de ciertas acciones, uno va aprendiendo a realizarlos más fluidamente y mejor. Pero nos, por decirlo así, a roca y palo nos enseñaron lo que tenían que enseñarnos, ya que si no se seguía lo que tenía que hacerse, pues habían consecuencias, que se llamaba volteo, que es básicamente entrenamiento físico. Perdón, aumento físico, no recuerdo bien cómo lo decían, pero bueno, volteo para nosotros. Y por otra parte había presión social, porque digamos si alguien no hacía las cosas o había un robo, cosas por el estilo que no se debían hacer y no se encontraba, todos pagábamos. Era como algo grupal. Era otra forma, por decirlo así, creo, no sé si de aprender que no se deben hacer ciertas cosas. Bueno, en general se aprendió constantemente. Yo aprendí no solo pues toda esta información que les dije de la disciplina y pues elementos del ejército, sino que también de toda la gente que estaba prestando servicio. Aprendí muchísimo de ellos, de un poco cómo vivir la vida y apreciar también cosas que tengo como el sueño, en gran parte el sueño, mi familia y pues los tiempos libres que tenía. Eso sí me pareció muy relevante en mi vida. Se aprendió, creo que un poco, no sé si de alguien realmente, o sea, muchas cosas aprendí de mis compañeros soldados, pero yo creo que aprendí mucho también de cómo la situación en sí, en general, de lo que se presentó, cómo yo estaba pasé por estrés, pero igual creo que eso me enseñó muchas cosas, por decirlo así. Y bueno, todo esto se demostró a medida que pasaban los meses, iba cambiando. Yo lo notaba, mi familia no notaba. Y pues ya cuando salí era una persona muy diferente, muy, muy diferente, yo creo. Y pues bueno, por decirlo así, esto es ya un poco como termina mi autobiografía, porque luego, después de prestar servicio, volví a la universidad. Y aquí sigo, ya casi terminando. Estos son principalmente los ambientes que noté y que quería compartir. Muchas gracias por su atención.